Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la metodología de la investigación. Yo sé que muchos estudiantes al momento de culminar la universidad pretende hacer su proyecto de grado y es ahí cuando a veces se encuentra con problemas porque mm, no tiene los conceptos tal vez bien comprendidos de cómo empezar una investigación, ¿no? Ya sea de pregrado o también de posgrado. Entonces, es por eso que voy a explicarles los pasos para el desarrollo de la metodología en proyectos de investigación, ¿ya? Ahora, aquí tenemos un índice y les muestro por orden todos los pasos que debemos seguir. Vamos a empezar con el tipo o enfoque. ¿Ya? Posteriormente, después de definir nuestro enfoque, vamos a hablar acerca del diseño que va a tener nuestra investigación. Después vamos a ver el alcance o la huella que nosotros pretendemos dejar con esta investigación. Luego vamos a analizar nuestra población o muestra, ya sea cuantitativa o cualitativa. Como sexto paso, vamos a ver los métodos o instrumentos de recolección de información. Y por último, vamos a ver el procedimiento, las fases de investigación que esta va a tener, ¿no? Bueno, comenzando, hablemos sobre el tipo o enfoque. Y para este enfoque yo lo he dividido en dos, cuantitativa y cualitativa. Este tipo de enfoque a veces en libros es un poco complicado entenderlo y espero que con esta explicación pues podamos entender mejor, ¿no? Bueno, a ver, empecemos con la cuantitativa. Cuando nosotros queremos hacer un proyecto de tipo cuantitativo, pues nosotros vamos a usar variables, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Es cuando hablamos de medidas estandarizadas y que lleva uno de los objetivos. Por ejemplo, puede ser talla, peso, amplitud, temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, si el proyecto de ustedes lleva todo este tipo de variables, es decir, de medidas. Entonces quiere decir que nuestro enfoque o su enfoque va a ser cuantitativo, ¿ya? Es decir, que busca una amplitud, ¿no? Ahora, también busca explicar y señalar. ¿Qué significa? Pues explica cómo surge este fenómeno con una recopilación de información. Y esa recopilación de información tiene que ser bastante profunda, ¿ok? Vale aclarar también que un proyecto cuantitativo, ¿ya? Tiene una hipótesis y uno cualitativo tiene una formulación del problema. Ahí hay una diferencia. Entonces, cuando ustedes quieran ver qué tipo de investigación van a hacer, tienen que darse cuenta. Si es cuantitativo, va a ser hipótesis, pero si es cualitativo, pues va a tener una formulación del problema. ¿Ok? Después, requiere mayor inversión. ¿Por qué será eso? No solo en lo económico, también en el talento humano. Como es tan amplio, yo requiero tener un mayor número de muestras. Por eso es que también a veces necesitamos mayor inversión, ¿no? Utiliza selección aleatoria y probabilística, debido a que si la población es más grande, hay que sacar una muestra que se acerque mejor a la explicación o a la verdad. ¿Ok? Su método preferido podría definirse como la encuesta, exámenes de laboratorio, cuestionarios cerrados, debido a que este nos va a acercar más a la verdad como una prueba, ¿no? No solamente una prueba física, es decir, no solamente me va a dar datos, sino más bien también va a ser de corte cognitivo, podríamos llamarlo. ¿Ok? Entonces, al hacer ustedes su proyecto de grado o tesis, tienen que preguntarse si su proyecto va a tener todas estas condiciones. Si es así, entonces va a ser de orden cuantitativo, perdón, de tipo cuantitativo. Ahora hablemos sobre lo cualitativo, ¿ok? Usa categorías de análisis, ya no es como acá, ¿no? Que usa variables, es decir, tiene la finalidad de buscar objetivos específicos, ¿ok? Aquí era objetivos
generales y aquí es objetivos específicos. Busca la especificidad y profundidad, ¿ya? Por ejemplo, si el objetivo específico dice identificar las percepciones de los adolescentes sobre, ¿no? Pues yo ya entiendo que mi estudio no se puede medir porque las percepciones no se pueden medir, ¿no? Es decir, no puedo usar un termómetro para medir las percepciones, ¿verdad? Es decir, yo tengo que buscar herramientas para poder medir las percepciones, ¿ok? Ahora también busca la profundidad, ¿ya? Y busca llegar a la verdad, quiere decir, ¿no? No busca llegar a un resultado en sí, sino a buscar una verdad. Busca comprender y entender cómo se está dando un suceso, ¿ok? ¿Dónde? En un sujeto, en una comunidad o en un contexto como tal. Ahora, eso sí, requiere menos inversión que en el tipo cuantitativo, ¿ya? Porque, como les digo, busca mayor profundidad, ¿no? En cambio, aquí buscamos mayor amplitud. También requiere, como les decía, ¿no? Requiere menor inversión y sus métodos preferidos podrían ser la entrevista, ¿ya? Puede ser la entrevista. Más adelante voy a profundizar esto. Los grupos focales o la observación del individuo. Este va a utilizar una selección detallada, mientras el otro utiliza una manera aleatoria y probabilística. Resulta que al cualitativo le gusta lo detallado, pero que también sea razonable, ¿ya? De nada nos sirve, por ejemplo, tener una muestra del 30% de población si lo hago desordenado, desorganizado, mientras que si la investigación cualitativa es ordenada y razonable, pues vamos a seleccionar claramente cuáles serán nuestras muestras que se acerquen más a la verdad, ¿no? Que en realidad sería una verdad más subjetiva. Ustedes tienen que preguntarse cuál es su enfoque de investigación, es decir, a dónde va a ir el proyecto, ¿ok? Perdón. Ahora también quería recordarles que no se dice mi proyecto cuando uno redacta, ¿no? No puedo decir nuestro proyecto. No se habla en primera persona. Lo correcto sería narrarlo en tercera persona, es decir, el proyecto, ¿ok? Cuando les pidan qué tipo o enfoque va a tener su proyecto o su investigación, ustedes tienen que definir bien, argumentar y citar algo que respalde el tipo o enfoque que va a tener su investigación. ¿Ok? Ahora, hay algunos que le dan un enfoque mixto, ¿no? Puede ser cuantitativo y cualitativo a la vez. Entonces, ¿cómo yo añado un poquito de esto y un poquito del otro? La mejor manera de reconocer es mediante los objetivos, ¿ok? Así que miren bien sus objetivos. Por ejemplo, si hay un proyecto sobre metodología de la investigación, entonces dice uno de los objetivos, ¿no? Identificar sobre las percepciones de la manera en cómo se desarrolla la materia. Entonces ahí claramente me voy a un enfoque cualitativo, ¿no ve? Pero si yo quiero identificar cuál es la relación que tiene la materia de metodología de la investigación con la temperatura, por ejemplo, entonces este proyecto quiere decir que también va a tener otro enfoque, que va a ser un enfoque más cuantitativo, ¿no ve? ¿Por qué? ¿Qué pretende hacer cuando dice temperatura? Pues yo ya me estoy dando cuenta que va a haber una categoría de análisis, ¿no? Es decir, esa categoría de análisis va a ser las variables que vamos a usar. Y ya les he dicho que cuando uno usa variables, pues el enfoque va a ser cuantitativo, ¿no ven? Entonces, este tipo de proyecto, por ejemplo, o investigación, pues puede tener un enfoque mixto, ¿no? Ahí dentro de un enfoque mixto yo puedo usar entrevistas, como aquí les había mencionado, que se utilizan entrevistas, ¿ya? Y también se pueden utilizar muestras para tener una mayor amplitud, ¿no? Bueno,
Cuando nosotros ya hemos escogido nuestro tipo o enfoque de nuestra investigación, nosotros lo que ya tenemos que definir es el diseño que va a tener, ¿ok? Ahí como vemos en la diapositiva, igual, este diseño va a ser distinto cuando sea cuantitativo y distinto cuando sea cualitativo. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos muchos zapatos y de esos zapatos yo he escogido un tipo. ¿Qué tipo? Los tenis, por ejemplo. Y dentro de esos tenis yo he escogido, habían muchas marcas, por ejemplo. Entonces, dentro de esas marcas yo escogí, ¿no?, el tipo de zapatos Nike, ¿no? De los tenis Nike, marca Nike. Entonces, lo que va a seguir a continuación es el diseño, ¿verdad? El diseño que va a tener esos tenis, ¿me entienden? Primero voy por el tipo y luego me adentro más, que es el diseño, ¿no? Esa es la manera en la que yo voy a usar este tipo de enfoque. Bueno, si ustedes ven que su proyecto es más cuantitativo, como vemos aquí, entonces se va a dividir en no experimental, preexperimental, cuasi experimental y experimental. Les voy a explicar. Cuantitativo, no experimental. A ver, por ejemplo, diagnosticar el aprendizaje de un estudiante de metodología de la investigación. Vamos a ver cómo está estudiando, cómo le está yendo a ese estudiante dentro de esa materia, ¿no? Entonces, yo quiero medir, por ejemplo, todas las variables, ¿ya? Todas las variables, pero sin alterarlas. Por ejemplo, voy a medir el tiempo. Tal vez paso 3 horas y tal vez eso no es muy buen aprendizaje para el alumno, tal vez se hace muy pesado. También podría medir la temperatura. Imagínense, si hace mucho calor, tal vez le empieza a llegar sueño. Entonces no va a aprender o no va a tener un buen aprendizaje, ¿no ve? Pero yo no estoy moviendo, no estoy variando ninguna variable, ¿ya? Simplemente estoy haciendo un análisis que sí va a ser cuantitativo porque voy a poder medir esas variables, pero no voy a mover ninguna de esas. No voy a alterar ningún resultado, ¿ya? Eso es lo que quiere decir cuantitativo no experimental, ¿ok? Ahora, si hablamos sobre el preexperimental, es cuando yo modifico una sola variable, solo una, para ver qué reacción tiene mis alumnos. Por ejemplo, ese día, con el mismo proyecto, ¿no? Que se llame aprendizaje de la metodología con relación o irrelación a la temperatura, por ejemplo. Yo voy a llegar al curso, a la universidad, y voy a colocar, digamos, un calefacción, ¿no? Voy a colocar calefacción y lo voy a colocar en 30 grados centígrados, ¿no? Para que caliente el ambiente. Y lo voy a hacer esto durante 6 meses y así voy a dar clases. Entonces yo ya después de unos 6 meses yo ya voy a ver que va a existir una relación entre el aprendizaje y la temperatura. ¿Por qué? Porque tal vez los alumnos se sofocan tanto que no van a poder captar bien lo que yo voy a estar enseñándoles, por ejemplo, ¿no? Y luego, después de esos 6 meses, digamos que yo voy a comprar o voy a instalar en el aula eh, aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Y ya va a ser todo lo contrario, ¿no? De lo que la temperatura era caliente, ahora va a ser frío. Y lo propio, lo voy a dejar 6 meses. Entonces, yo ya también voy a tener algo para medir, ¿ya? Pero que va a ser más amplio, ¿no ve? Porque yo ya voy a saber qué es lo que pasa con la temperatura caliente y con la temperatura fría, en qué forma puede afectar a los estudiantes la temperatura, ¿me entienden? Entonces, yo ya estoy variando o estoy modificando una variable, solo una, que es la temperatura, ¿no ve? Eso es lo que se refiere cuando mi diseño va a ser de orden cuantitativo preexperimental, ¿ya? Ahora, si digamos, bueno, a ver, veremos cuasi experimental. Cuasi experimental, sí, está bien. Es cuando yo voy a modificar, perdón, 3 o 4 variables, ¿no? 3
más tal vez variables, ¿no? Por ejemplo, si no solo modifico la temperatura, sino más bien ahora voy a modificar también algo que tenga relación con la alimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, antes de que ingresen los estudiantes a la asignatura de metodología de la investigación, yo con algunos equipos de laboratorio, por ejemplo, podría medirles si han comido o no, midiendo su azúcar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está su azúcar? Entonces, yo puedo realizar una muestra a 10 estudiantes, ¿no? Realizo la muestra por 6 meses también, ¿no? Y ahí me voy a dar cuenta cómo su alimentación tiene relación en el aprendizaje que ellos tengan. Después de estos 6 meses, yo podría decirles, ¿no? Y experimentar, decirles que coman cierto tipo de producto antes de ingresar a clases, por ejemplo. Entonces, yo ya estoy moviendo más variables y también yo ya voy a tener una perspectiva más amplia, un enfoque más amplio. ¿Ve? Ya voy a saber que tal vez después de comer esto, un cierto tipo de alimento, tal vez hace que tengan mayor concentración o que quizá generen mayor inteligencia, ¿no? Y al final puedo hacer una prueba de esto y definir qué es lo que pasa con este tipo de alimentación, ¿no? Si consumen esto, pues van a ser más inteligentes, ¿no? Ya puedo hacer una definición. Entonces, cuando nosotros hagamos proyectos cuasi experimentales, es porque el investigador va a tener más recursos para hacerlos. Es decir, tiene los elementos para poder hacerlos. Y por ende también debería tener más dinero, porque requiere más recursos, ¿no? Cuando uno mueve más variables. A ver, este tipo de investigaciones cuasi experimentales requiere también modificar pruebas de laboratorio, le podríamos llamar, ¿ya? Obviamente estas investigaciones se pueden dar en muchos contextos, no solo en laboratorio. Entonces requieren mayor tiempo también y espacio, ¿no? ¿Qué pasará con las experimentales? Se trata cuando todas las variables ya son modificadas, ¿ya? Son modificadas por el investigador a su antojo para llegar a un resultado o a una conclusión, ¿no? Esta es una de las investigaciones más, se podría llamar propiamente científica, ¿ok? Y más que todo, este tipo de diseño cuantitativo experimental se lo ve en las áreas de medicina, de ingeniería, es decir, de las áreas exactas, ¿no? Ahora, pasemos a ver el diseño cualitativo. Estos también tienen, como acá dice, ¿no? Tienen también otros tipos de diseños dentro de estos. Y los vamos a explicar de manera rápida, pero también yo quisiera que ustedes, después de ver este curso, pues puedan investigar un poquito más con la base de esta explicación, ¿no? Puedan ver otras percepciones, otros conocimientos, leer un poco más, ¿no? Bueno, si su proyecto es cualitativo, podríamos hallar la investigación IAP, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Es cuando nosotros generamos una investigación tomando acciones donde nosotros seamos los participantes. Por eso se denomina investigación, acción, participación, ¿ok? Donde nosotros también vamos a ser parte del contexto. Por ejemplo, ese tipo de investigación se genera más en la educación, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver si van a generar proyectos donde ustedes intervengan y qué se modifica, ¿no? Si ustedes también intervienen, qué es lo que está pasando, ¿no? Si ustedes forman parte de ese contexto. Ahora, ¿qué será una investigación, acción IA? Es cuando se genera una investigación y que esa también va a generar acciones, pero ustedes ya no van a formar parte de ese contexto, ¿ya? Solamente ustedes hacen una investigación desde afuera. Cuando hablamos, por ejemplo, de diseño cualitativo fenomenológico, pasamos a decir que es cuando se realiza un fenómeno, ¿ya?
Por ejemplo, los fenómenos ambientales, ¿no? Que tienen relación con los proyectos cualitativos. Son muy comunes. ¿Por qué? Porque es algo que sale de lo normal. Es decir, no es cotidiano, ¿verdad? Entonces, ustedes en su búsqueda pueden ver realmente si su proyecto eh, es un fenómeno lógico, por ejemplo, en la búsqueda de la información. ¿Qué será ahora un fenómeno holístico? Este tiene que ver o tiene relación más que todo con las ciencias tecnológicas, ¿no? Gente que estudia literatura, documentos, es decir, la interpretación de lo que fue escrito. Por ejemplo, un diseño cualitativo holístico sería el estudio de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Hay gente que estudia, o los antropólogos, ¿no? Es algo que ya existió hace tiempo, pero en este tiempo actual nosotros damos nuestro punto de vista de lo que ha pasado antes, ¿no? Ahora, ¿qué será un estudio holístico, perdón, etnográfico? Tiene que ver más que todo con temas de cultura, con comportamientos sociales, ¿ok? La palabra misma la dice, ¿no? Etnográfico. ¿Qué será el diseño cualitativo holístico? Pues quiere decir que tiene que ver con una investigación que es compleja, ¿ya? ¿Cuándo es compleja? Cuando requiere la intervención de más disciplinas. Por ejemplo, para ese proyecto se podría utilizar a sociólogos, antropólogos, psicólogos, matemáticos, químicos, etcétera, ¿no? Veamos qué serán los estudios de caso. Pues este viene más que todo relacionado con la medicina, ¿no? En cuanto el investigador quiere averiguar algo que le llame la atención, pero algo específico o un lugar específico o un contexto específico, ¿no? Entonces el investigador piensa y dice, esto es importante analizarlo y también es una investigación más cerrada, porque no todas las personas van a comprender de lo que está tratando, solamente un tipo de personas, ¿no? Por ejemplo, si es en el caso de la medicina, entonces solamente los médicos van a van a poder comprender este estudio de caso, ¿no? Ahora, ¿qué será un estudio de caso múltiple? Pues este ya es un diseño de investigación cualitativo que sí es un estudio de caso, pero este está generándose en diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, yo hago el diseño de este estudio de caso, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo quiero saber cuál es la opinión de otros, no solamente de médicos, por ejemplo, ¿no? También tal vez de economistas, eh, hasta de ingenieros, etcétera, ¿no? Ya no solamente es decir, uno amplía las variables que está utilizando en su estudio, ¿no? Generando también así contextos con cada uno de ellos, ¿no? Luego uno va a tratar de compararlos y entenderlos, ¿no? Y ver la diferencia que existen entre estos. Porque, por ejemplo, un economista no va a pensar lo mismo que un ingeniero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, a eso más que todo se adecua un estudio de caso múltiple. Ahora me preguntarán, ¿puede existir una investigación con diseño cuantitativo y cualitativo? Es decir, que tenga un enfoque mixto. Pues sí, sí se puede, ¿no? Es cuando aplicamos ambos enfoques, pero si este fuese el caso, ustedes tienen que tratar de explicar bien, ¿no? Cada uno de estos, que esté obviamente bien argumentado. Por ejemplo, yo voy a hacer una investigación de tipo estudio de caso de manera no experimental, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que tener una buena argumentación y también una buena redacción para que se comprenda, ¿no? Que es mixto. Bueno, dentro de la investigación hay unas posturas sistémicas que debemos respetarlas y también referenciarlas, ¿ya? Es decir, de dónde nosotros, por qué estamos haciendo esto, ¿no? Si ha habido algún estudio previo o algo, entonces nosotros referenciar. El investigador también tiene que ser bien claro y tener esa capacidad de explicar, ¿ya? Bueno, a ver, pasemos a ver ahora
como tercer paso, el alcance de la investigación. ¿Qué quiere decir? ¿Hasta dónde yo quiero dejar una huella para esta investigación? Y existen cuatro, ¿no? Cuatro tipos de alcance: exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, ¿ya? Y ahora vamos a empezar a explicar el primero, exploratorio, ¿ya? Este alcance es cuando los estudios han sido poco investigados, ¿no? Tanto en el contexto local como en el internacional, ¿no? A veces hay estudios, proyectos, investigaciones que lo han hecho a nivel internacional, pero aquí en nuestro país todavía no, ¿no? No hay ningún análisis o investigación que se ha hecho. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, muchas veces, a veces los estudiantes, ¿no? Buscan información y se dan cuenta que no hay ese tipo de información en el contexto local, pero sí en el contexto internacional. Entonces hay que definir bien si nuestra investigación es exploratoria, ¿no? Es cuando realmente no hay nada de investigación en lo local, pero sí en lo internacional. ¿Ok? Ahora, veamos al descriptivo. ¿Qué nos dirá cuando es un alcance descriptivo? Pues ya cuando hay parte de información tanto internacional como local, ¿ya? Como también en nuestro país, ¿no? Que ya se ha realizado, pero que también me permite a mí no solamente explorar, leer y revisar, sino ir un poco más allá. Es decir, ¿qué puedo hacer yo con esa investigación que ya ha habido? ¿Cómo yo puedo dejar un poco más fuerte la huella, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, basándome en estudios que han existido antes y que hagan que ese estudio evolucione, ¿no? Bueno, ahora veamos el correlacional. Este es cuando correlaciono variables, correlaciono contextos, correlaciono lugares que me permitan llegar a algo más avanzado, ¿ya? Entonces la correlación tiene que ver con la relación de todas mis variables y categorías de análisis y contextos comparativos. Llegar un poco más allá de esa investigación, ¿no? ¿Qué será un alcance de investigación explicativo? Es cuando ya hemos explorado, ya hemos escrito, ya hemos hecho muestras de correlaciones, etcétera, ¿no? Y yo puedo llegar a con mucha seguridad a decir, esto es así, ¿no? Entonces, más que todo, para esto se requiere grandes avances científicos. El investigador tiene que tener tal vez mucha experiencia para poder hacer un alcance explicativo, ¿no? En lo académico me refiero. Tiene que tener eso. Tal vez quienes utilizan este tipo de alcances explicativos, pues los que están realizando una tesis doctoral. Ahora pasemos, por favor, acá, a definir qué será una población y qué será muestra. Cuando hablamos primeramente de población, pues se recomienda tener estos aspectos, ¿ya? Primero, se presentan datos cuantitativos, es decir, variables, ¿no ve? Algo que se pueda medir, ¿ya? También se presentan datos sociodemográficos, es decir, cuando, mm, cuando hablas de personas, de quiénes son, qué hacen, de dónde provienen, qué tipo de labores desarrollan, etcétera, ¿no? Datos sociodemográficos de la humanidad, por ejemplo, ¿ya? También cuando se habla de población, pues que demuestre un conocimiento profundo del contexto. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, un lugar o un espacio o una institución, por ejemplo, ¿no? Es decir, si ustedes van a hablar de población, deben de tener mucho conocimiento de esta población, ¿ok? Por ejemplo, en una empresa o en una planta, ¿no? Ustedes tienen que tener mucho conocimiento de esa planta para poder hablar de población. Lo que busca la población, pues, es demostrar que ustedes conocen la relación entre economía, etcétera, ¿no? Entre todas sus características, ¿ya?
Ahora veamos qué será la muestra. Yo pienso que este paso, que es la muestra, es la más representativa en el área de ciencia y tecnología. Bueno, hay dos maneras de sacar muestras, ¿ya? Y podríamos hablar mucho al respecto porque esto es un aspecto bien amplio, pero quizá en otra oportunidad. Ahora básicamente la vamos a dividir en dos, ¿ya? Una muestra de manera probabilística y la otra no probabilística. ¿Ya? Probabilística, que casi siempre es para estudios cuantitativos o aplicación de métodos como la encuesta. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué quiere decir probabilístico? Que es para estudios cuantitativos, ¿no? Y su aplicación de métodos como las encuestas. Si son, por ejemplo, 1000 personas, de esas 1000 personas, ya con el 30 o 40%, yo trato, ¿no? De abarcar toda esa muestra y como tendré también mucha seguridad para llegar a la verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un trabajo de muestra probabilística y hacer una encuesta, ¿no? Y decir, ya, como yo quiero que sea probabilístico, voy a hacer una encuesta y voy a preguntar qué le parece el transporte público en la ciudad del Alto. Entonces voy a preguntar a todos los transeúntes o peatones, ¿no? Y van a ser muchos, ¿verdad? Porque hay mucha gente a la que yo podría preguntar eso. Ahora, ¿qué será no probabilístico? Pues casi siempre se hace para estudios cualitativos, ¿ya? Donde me importa, donde ya no me importa que sea tan amplio, ¿ya? Ya no me importa preguntar a 1000 personas, hacer una encuesta a más de, o sea, hartas personas. Lo que sí me importa es que sea más cerrado, tal vez se podría llamar, y que el investigador tenga pues unos criterios de selección de muestreo em, más seguros, digamos, ¿no? Es decir, que me interesa, lo que me interesa es que yo voy a preguntar un conocimiento profundo y no aleatorio. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre probabilístico y no probabilístico? Por ejemplo, si yo quiero saber cómo está el pavimento en la ciudad del Alto, entonces una muestra probabilística va a ser que yo pregunte a todos los peatones, conductores, ¿no? ¿Cómo se encuentra el pavimento? ¿Qué les parece? Pero una muestra no probabilística sería algo más cerrado. Entonces, yo, ¿dónde iría? Me iría tal vez a la ABC, me iría a IMALT o tal vez a SETCAM, que tienen que ver mucho con pavimentos, ¿no ve? Entonces, yo ya les haría una entrevista, ya no una encuesta. Les haría una entrevista a los que trabajan ahí, porque ellos me van a dar unos datos más profundos y mejor, más organizados, ¿no? Porque tienen mayor conocimiento de pavimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros como investigadores, o en este caso ustedes, tienen que saber seleccionar bien a quién va a ir dirigida esa entrevista, ¿no? Y qué tipo de preguntas también van a realizar. Ahora bien, ¿puedo tener una muestra probabilística y no probabilística en el mismo estudio? Pues sí, sí se puede, ¿no? Por ejemplo, el probabilístico va a ser cuánto ustedes hagan, va a ser, a ver, cuando ustedes hagan la encuesta, pero si ustedes hacen una entrevista, pues su porcentaje probabilístico va a ser más reducido, ¿se dan cuenta? Entonces, tengan muy claro eso al momento de hacer su recolección de información y aplicación de los métodos. Y por eso ahora, como paso número 6, vamos a ver los métodos de recolección de información. Uno casi siempre piensa que un método de recolección de la muestra es la encuesta, ¿no? De orden cualitativo y de orden cuantitativo. Cuantitativo, la encuesta y cualitativo, la entrevista. Pero existen más instrumentos, como podemos observar aquí en la gráfica, ¿no? Ahora,
Algunos los llaman métodos y algunos les llaman también instrumentos. Ya eso depende también del tutor con el que esté, ¿no? Hay encuestas abiertas, ¿no? Han debido tal vez ustedes tener ese tipo de encuestas, les han debido hacer alguna vez, ¿no? Que son las de selección múltiple. Esas son las encuestas abiertas, es decir, con única respuesta o con varias respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es el obstáculo para no ir a la universidad? ¿No? ¿Cuál será la distancia? No tenía para pasajes, es que trabajo en ese horario, ¿no? O también hay otras que dicen ordene de menor a mayor importancia, ¿verdad? Es decir, tenemos varias opciones y una única respuesta. Ahora, también existen encuestas Likert. Estas son también bien conocidas cuando nosotros queremos hablar sobre percepciones. ¿Ya? Es decir, que parecen totalmente de acuerdo, ¿no ve? Parcialmente de acuerdo, en desacuerdo, o a veces dicen, ¿qué les parece? Bien, muy bien, más o menos, bueno, excelente, o peor, ¿no ve? Ese tipo de encuestas se llaman Likert, ¿ya? Ahora, en una entrevista, ¿ya? Una entrevista va a ser más estructurada, ¿no ves? Ese método de recolección. ¿Por qué? Porque nuestras preguntas ya van a estar bien definidas, claramente organizadas a un grupo de personas, o tal vez solamente una persona, al alcalde, por ejemplo, ¿no? No le vamos a hacer una encuesta, le vamos a hacer una entrevista, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque las preguntas ya van a estar definidas, ¿ya? Ahora también hay encuestas semiestructuradas, que son preguntas que ya están validadas para personas especializadas. ¿Ya? Es decir, para personas que ya tienen mucho conocimiento, ¿no? Que me van a permitir una interpretación en un contexto determinado. También puedo tomar yo exámenes cognitivos, de todo tipo, ¿no? Que van relacionados con los proyectos más que todo cuantitativos. ¿Qué será lista de chequeo? Pues este lo usan mucho la gente de logística, gente que estudia aspectos ambientales, tránsito, ¿no? También se puede aplicar para una investigación en ingeniería. Ahora, ¿qué será la revisión documental? Este es un método que también muchos lo conocemos como antecedentes, ¿no? Estos son estudios más hermenéuticos, estudios de, más estructurados, es decir, que tienen una documentación bien organizada, ¿ya? Grupo focal. Pues es como juntar en una mesa a varios interlocutores y sobre todo el grupo debe ser diverso, es decir, con diferentes caracteres. Por ejemplo, para un tema de investigación que tenga el método de grupo focal, puede llegar a ser bien interesante siempre y cuando se seleccione muy bien a las personas, ¿no? Que sean personas idóneas académicamente, políticos, empresarios, ¿se dan cuenta? Ese es un grupo focal que me va a aportar mucho a mi investigación. ¿Qué será la observación sistematizada? Esta observación sistematizada es de orden cualitativo. Ustedes pueden ir a un lugar, por ejemplo, ¿no? Por eso se llama observación. Por mucho tiempo pueden estar parados, por ejemplo, en una esquina. Y justo en la esquina ustedes quieren ver, o quieren, sí, ¿no? Quieren ver cuál es la reacción eh, y escogen a su muestra, ¿no? O a su población. Quieren ver cómo actúan los adolescentes, ¿no? Ustedes se separan todos los días para ver cómo actúan los adolescentes que pasan por esa esquina donde ustedes están parados, ¿no? Esa es una muestra específica, ¿no? ¿Ve? Entonces, por eso se llama observación sistematizada, porque después de un tiempo de ver al público, a los adolescentes que pasan por ahí, pues pueden evidenciar con fotografías, videos, ¿ve? Y luego ya tener un resultado. Ese es un ejemplo. Ahora, ¿qué será un test? Bueno, todos conocemos que un test es como un examen y ese examen nos ayuda a obtener información, ¿no? Y esas observaciones, o perdón, esa información ya está validada también, ¿no? De todos estos, es recomendable que se apliquen 3 o más de estos, ¿ya? De estos instrumentos para una investigación, para un proyecto de grado, ¿ok?
Ahora veremos lo último. El último paso se denomina fases o procesos. Y los voy a leer. Hacen relación a los macroprocesos que va a desarrollar el investigador para poder cumplir los objetivos de la investigación. ¿Ya? Dice, refiere entre 3 a 6 procesos o fases y con cada una de las actividades hasta las conclusiones y divulgar el conocimiento científico adquirido, dice, ¿no? Bueno, a ver, estos macroprocesos, ¿cuáles son? Pues, primeramente, ¿qué es lo que se va a hacer? El primer proceso va a ser el de hacer una revisión exhaustiva de la información, ¿no? Tenemos que validar nuestros instrumentos que ya hemos visto anteriormente. Como segunda fase, pues va a ser el de visitar o visitar comunidades, por ejemplo, ¿no? O hacernos un cronograma de todas las actividades que vamos a realizar hasta obtener el proyecto o investigación, ¿no? Finalizado. Como tercer fase, pues tenemos el de aplicar estos instrumentos que habíamos visto anteriormente. Como cuarto punto, pues va a ser el de dar nuestras conclusiones, ¿no? De qué es lo que ha pasado cuando ya hemos aplicado nuestras muestras, los instrumentos, ¿no? Que los test, por ejemplo, la observación sistematizada, etcétera. Y por último, sería pues el de hacer la divulgación del conocimiento. Es decir, yo no me voy a quedar con esto y lo voy a poner bajo 3 candados. No, yo tengo que hacerlo conocer, quizá en una defensa de grado o tal vez en la publicación en alguna revista, ya sea internacional, nacional, etcétera. Pero hay que divulgar este conocimiento que nosotros hemos adquirido al realizar esta investigación. ¿Ya? Entonces, cada investigación requiere de procesos y fases, ¿no? Que al momento de leer ustedes se pueden orientar. Y les recomiendo tener en cuenta las fases o procesos porque de allí desprende toda la parte de aspectos administrativos del proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto les va a costar el proyecto? Porque sí requiere una inversión y no siempre es una inversión económica, ¿no? También a veces es una inversión de talento humano, ¿no? ¿Cuánto tiempo les va a tomar, etcétera? Es de ahí que se desprende todo esto. Lo que nosotros conocemos por capítulos, ¿no? Capítulo 1, que va a tener mi capítulo 2, el capítulo 3, hasta llegar a mis eh, recomendaciones, conclusiones, anexos, ¿no? También. Y bibliografía, obviamente. Entonces, espero se haya podido comprender y si más adelante tengo la oportunidad de tal vez hacer énfasis en alguno de estos pasos, pues yo con mucho gusto lo hago. Eso sería todo y, y nada, muchas gracias por su atención.